refrescándome tras 9 horas, BlaBlaCar, charlas bidimensionales. Hola, este fue mi primer viaje sola. Espero que os sirva de algo la información de este vídeo. Como puedes ver, en Algeciras hacía mal tiempo los 2 días que estuve, pero a mí nada me desmotiva. Había un mercadillo los 2 días que estuve ahí, pequeñito pero bonito. Y cuesta arriba, cuesta abajo, iba yo con la maleta visitando Algeciras. Bueno, y entre interés y casualidad, algún sitio vi. La maleta me seguía porque dentro de unas horas tenía otro viaje hacia Ceuta con el ferry. Después de 1 hora de caminata con la maleta, llegué a este parque, muy sucio por cierto, lleno de escombros y de popo de perro, porque la gente es muy guarra, por más que lo digan las chicas de limpieza del parque. Pero bueno, ofrece muy buenas vistas hacia Gibraltar, que es la montaña de enfrente, y por la derecha pues se ve Ceuta y Marruecos. Y con un poquito de Photoshop, un poquito de suerte, te haces una muy buena foto. Una vez en el parking, puedes ver que hay 2 métodos para ir a Ceuta. Una que es a través del helicóptero, que está aquí, y la segunda opción Inshallah, que es la del ferry, que está en otra entrada. La entrada que está entre ambas no vale, está cerrada para siempre. Una vez llegado aquí, la cosa funciona como en un aeropuerto. Tienes que hacer el check-in, y es que no lo tienes hecho ya en el teléfono. Luego ir a la sala de espera, que por cierto, no te equivoques, como lo hice yo, que hay que subir por la escalera de la izquierda y luego ir a la sala correcta. Porque si no, te va a pasar lo que me pasó a mí, que me equivoqué de sala, me mal orientaron, esperé en otra sala que no era, entonces perdí el ferry, yo y otro chico más que iba hacia allá. Y tuve que esperar otro ferry, que era dentro de unas 3-4 horas. Tras 1 hora y media de espera, subí muy ilusionada al ferry. Era la primera vez que me subía a uno tan grande. Estaba muy contenta. Y las gaviotas volando a ver si pescaban algo, no, pero volaban demasiado alto. No sé mucho de mar, pero las vistas eran impresionantes. Ver cómo te alejabas poco a poco de España, de Europa, y llegando a Ceuta, el continente africano, era muy bonito. Mucho turista me gustó en Ceuta. La gente que viajó en el ferry o era local o era del país pegado a Ceuta o eran militares, ya que Ceuta está llena de cuarteles militares. Según mis ojos, Ceuta es una ciudad llena de musulmanes y militares. Como la ciudad no es muy grande, quise ir andando hasta la frontera que daba a Marruecos, pero al final me desanimaron unos militares de una de las bases y me ofrecieron acompañarme en moto. Gracias a eso he ido mucho más deprisa y segura, ya que los bosques son un poco peligrosos. Utiliza la imaginación, igual que el puerto de los yates, utiliza la imaginación. Recomiendo comprar el pescado en tarros. Este es un buen mirador,
pero ir en transporte público no es una buena opción y andando no lo sé. A unos metros de distancia está una de las montañas más importantes del mundo. Y después está el barrio Príncipe, que es el barrio más peleón de Ceuta. Ahí puedes ver un paisaje de película acción, pero en el real. Rodeando el barrio, nos cruzamos con un pequeño rebaño de cabras. Ahí, casi en medio de la carretera, comiendo lo que podían. A mí me impactó. Tuve que parar y hacer unas fotos. Los dueños me las querían vender, pero obviamente no fue posible. Cada día después de una intensa mañana y tarde de turismo, caminando hacia arriba, hacia abajo, viendo la ciudad, me bajaba un rato a la playa que estaba bajo mi hotel a observar el paisaje marino y poco marino a la derecha, meditando y disfrutando de las vistas.